Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien. En estos momentos yo me encuentro apoyando las prácticas de la carrera de criminología, tercero de criminología, de las materias de criminalística y técnicas de investigación criminalística. Entonces, por ende, no puedo acompañarlos en esta clase. Pues bienvenidos una vez más. Ya entramos a la recta final. Vamos a partir de hoy a entrar a lo que es el cuarto y quinto parcial, por lo cual me da mucho gusto. Voy a dejar esta grabación de la clase del día de hoy y obviamente en el transcurso del día voy a leer si hay alguna duda, si hay algún comentario acerca de la clase. Minutos antes de terminar el video, voy a presentarles la rúbrica del trabajo que vamos a hacer para poder calificar estos dos parciales. Recuerden que los trabajos se tienen que entregar en tiempo y forma para que se pueda obtener una mayor puntuación. También no olviden que tanto la participación va a contar, obviamente, también para estos dos parciales. Quiero agradecer sobre todo a las personas que entregaron sus trabajos anteriores. Eso refleja el compromiso que se tiene para la carrera. Entonces, más que conmigo, es un compromiso que ustedes tienen consigo mismos. Entonces, quiero felicitarlos por ser un muy buen grupo. Siempre lo he dicho, es un buen grupo. Entregan trabajos buenos, vamos obviamente siempre a buscar la excelencia. Entonces, claro que se puede. Y bueno, pues este es el cierre. Entonces, tenemos que entregar un excelente trabajo, ¿no? Bien, entonces más adelante les voy a leer un poco acerca de la rúbrica. Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy y vamos a continuar con lo que teníamos pendiente de la clase anterior, que era relacionado a los derechos, ¿no? La clasificación de los derechos que teníamos. En esta ocasión vamos a hablar del derecho a la protección de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el derecho de protección de la salud es el derecho de cualquier persona a conseguir el grado máximo de salud que pueda lograr sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social, ¿no? Este derecho obviamente protege a su vez varios derechos y libertades. Pero, ¿qué se imaginan? ¿A qué se refiere cuando dice que el grado máximo de salud? Bueno, voy a poner un ejemplo muy fácil y a la vez muy adope con lo que estamos hablando. Imaginen que una persona llega a un centro de salud, ¿no? Probablemente con una pierna quebrada, ¿no? Entonces se le da la atención inmediata, pero solamente le dan unas pastillas para dolor, ¿no? Yo aquí me pregunto si esta persona se le atendió o se le dio el grado máximo de salud. Pues es evidente que no. ¿Por qué? Porque se tuvo que hacer un estudio, una radiografía, ¿no? Para alcanzar, obviamente, aquí sí entraría el grado máximo. Es decir, se le dio la atención completa. Entonces, es un derecho de protección de la salud que muchas veces lo vamos a ver plasmado en un papel, pero evidentemente muchas veces en lo que vemos dentro de la misma sociedad, pues vamos a ver que este derecho es violado. ¿Y por qué lo tenemos que estudiar como criminólogos? Porque es evidente que a través de esta violación de derechos humanos se va formando unas ciertas características de la personalidad de la persona, ¿no? Nosotros como criminólogos buscamos, indagamos, ¿por qué la persona comete un delito? Pues muchas veces por estas situaciones, ¿no? Obviamente cuando sus derechos son violados desde niño, ¿no? Cuando de adulto se siguen violando, se llega a formar ciertas características de la personalidad que hace o influye, evidentemente, que lleve a la persona a cometer un delito. Bien, perdón. El derecho a tener acceso a un sistema de protección de la salud que garantice, obviamente, a todos los ciudadanos las mismas oportunidades para disfrutar el grado máximo de salud. Libertad para controlar la salud y el cuerpo son injerencias. Eso incluye libertad sexual y reproductiva o libertad para rechazar un tratamiento. ¿Sabes qué? Sí estoy enfermo, pero también tengo el derecho de rechazarlo, ¿no? No te pueden obligar o no te pueden imponer algo que tú no quieres. Y eso lo observamos hoy en día con esta situación de la pandemia, sobre algunas vacunas que han salido y que en algunos países ya han empezado a suministrarlas. Entonces, muchas familias han decidido no aceptar este tipo de medicamento y están en su derecho, ¿ok? La forma que tienen los distintos gobiernos de proteger este derecho a la salud es garantizar la asistencia sanitaria.
también el acceso a la vivienda y a la alimentación. ¿Por qué? Porque obviamente si tú vives o la persona vive en un lugar donde no hay higiene, donde no hay cierta protección de salud, pues esto va a mermar. Y luego muchas veces había compañeros, cuando di la clase anteriormente, había compañeros que manifestaban y tienen mucho derecho, ¿no? Me decían, maestra, y las personas que viven en el basurero, obviamente era un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que viven en lugares como este, el basurero, o cerca de las vías del tren, o que llegan a un lugar, se asientan en su casa y ni siquiera es un terreno adecuado, con las condiciones, sin agua potable, sin luz, sin todo lo que debe de tener un hogar, ¿no? Entonces, obviamente, la manifestación estaba así. Una persona que desde que nace vive en estas condiciones, pues para él cree o piensa que ese es un estilo de vida normal, ¿no? Entonces, aquí veíamos la diferencia, evidentemente, cuando se está violando el derecho. Cuando tú, por cuestiones políticas, por cuestiones de raza, por cuestiones hasta de edad, qué sé yo, se te es violado este derecho, pues es evidente aquí es donde entra una forma de proteger ese derecho por parte del gobierno. La Organización Mundial de la Salud no es el único organismo internacional que recoge el derecho a la salud como uno de los principales derechos del ser humano. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, que si no mal recuerdo, dice algo así, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Lo mismo ocurre en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmados en 1966. Este pacto señala en su artículo 12 que los estados partes en este pacto, presentes en este pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Lo que acabamos de hablar, ¿no? Si tú llegas con un dolor fuerte en el estómago y solamente te dan una pastilla para dolor, pues es evidente que no estás alcanzando, ¿no? El alto nivel que se te cubre la asistencia médica. Entre las medidas que deben adoptar los estados partes del pacto, ya mencionado, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran algunas, que yo siempre comento las más importantes, ¿no? Primero, la reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, ¿ok? Y el sano desarrollo de los niños. Siempre se busca a través de estos pactos que las personas o que se aboque primeramente pues sea a los niños. Segundo, el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene de trabajo y del medio ambiente, ¿no? Porque de nada sirve que se te provea que en tu casa tengas buena salud o buena forma de llevar buena salud y en tu trabajo no, ¿ok? 3, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidérmicas, endérmicas, profesionales y de otra índole, y obviamente la lucha contra ellas. Y 4, la creación de condiciones que aseguren a todos una asistencia médica y obviamente de servicios médicos en caso de una enfermedad. Un derecho que viene refrendando en muchas constituciones del mundo, incluyendo la europea y la española, en la actualidad es el derecho a la salud, que no cumple, ¿verdad?, con estos requisitos. Y eso se ve no solo en México, sino en muchos países, ¿no? Pues bueno, aquí doy por finalizada esta parte. Vamos a ver otro derecho, que es el derecho a un medio ambiente adecuado. ¿Ok? Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado, obviamente. ¿Y qué es un medio ambiente adecuado? Bueno, eso se considera una condición previa a la realización de otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y a un nivel de vida adecuado. Existe una referencia parcial a este derecho, a la salud establecida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala que los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante otras medidas que mejoran en todos los aspectos de la higiene ambiental. También se ha reconocido en una amplia gama de aspectos de la higiene ambiental
con instrumentos regionales de derechos humanos, tales como el Protocolo de San Salvador, así como a través del establecimiento de un mandato de los procedimientos especiales de la ONU, sobre todo los derechos humanos y el medio ambiente. Esto figuró en el 2012, ¿ok? Toda persona, obviamente hablando territorial, debería ser capaz de vivir en un ambiente propio para la salud y bienestar. Los estados deben de tomar medidas concretas y progresivas individualmente y en cooperación con otros para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible, ¿ok? Porque muchas veces se pueden hacer cambios, pero esos cambios con cualquier situación de medio vienen y caen, vienen y cambian, ¿no? Entonces tienen que estar sostenibles. Obviamente tiene que abarcar todas las partes del mundo natural. Esto incluye la regulación de las empresas y otros factores privados en sus operaciones nacionales y extraterritoriales. De acuerdo con los principios bien establecidos del derecho internacional, incluidas las disposiciones de lo que les comenté, que su sigla se dice PIDEX, la cooperación es una obligación de todos los estados, ¿ok? Tal colaboración y apoyo, especialmente por parte de los estados capaces de ayudar a los demás, es particularmente importante para abordar los impactos transnacionales sobre las condiciones ambientales tales como el cambio climático, ¿ok? ¿Cómo afecta evidentemente a una persona un cambio climático? Si una persona vive, vamos a poner de ejemplo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por lo regular, el clima es muy cálido, húmedo, la mayoría de las veces de las estaciones del año llueve mucho, ¿no? Y hay una persona que toda su vida se desarrolló en este ambiente, pero por cuestiones de trabajo la mandan, vamos a poner Ciudad Mante, ¿no? Obviamente el cambio es totalmente, un grado de 180, ¿no? Entonces, la persona no va a estar a gusto, no va a estar tranquila, ¿no? Y eso evidentemente va a influir, ¿no? Y vamos a poner otro ejemplo más en específico. Se dice que en las regiones de altos niveles de temperatura, estadísticamente está comprobado que el delito de violación es en su mayoría el más alto, ¿no? En muchos de estos estados. ¿Qué pasa? Que evidentemente influye mucho este cambio climático, o no hay las suficientes condiciones climáticas, ¿no? Y por eso es importante saber y conocer como criminólogos si este tipo de situaciones desató en la persona que cometió un delito, ya sea violación, ya sea cualquier otro delito, que todo esto obviamente pues va a influir, ¿no? Esa es la parte que se debe de estudiar, que se debe de aclarar y que se debe de precisar. Bien, con esto doy por terminada esta parte de lo que es este derecho, ¿ok? Me estoy yendo un poco rápido porque quiero que en una sesión se pueda abarcar lo mayor posible, ¿no? Vamos a ver ahora el derecho a la vivienda digna y decorosa. Toda familia se dice que tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo, ¿ok? Tú te preguntarás, ¿y cuál ley? Bueno, está constituida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el capítulo 1, artículo 4, ¿ok? ¿Qué es disfrutar? Pues ya sabemos, sentir alegría, placer, gozar de una condición, una circunstancia favorable, ¿no? Usar o poseer una cosa buena, útil o agradable, ¿ok? Pero me preguntarán, ¿y qué es digno? ¿Ok? Yo me aboqué a la investigación y algo muy en particular resulta que digno es vivir suficientemente o vivir de manera decorosa. Se aplica a la cosa o acción que merece respeto y estima, ¿no? Cuando tú vives en un lugar decoroso, ¿no? Obviamente es un lugar de respeto y hay un sentir por parte, ¿no? Si tú has visualizado a las personas que viven probablemente en condiciones muy deprobables o de extrema pobreza,
pues se puede reflejar en ellos. Obviamente no hay un disfrute, no hay dignidad, dicen por ahí, no tienen dignidad estas personas por la forma de cómo viven, ¿no? Entonces, de aquí viene esta sistematización del derecho de la vivienda digna y decorosa, ¿ok? Y propiamente decoro o decoroso es lo decente, que reúne las condiciones mínimas necesarias para ser merecedor de respeto, honrado, que denota decencia y dignidad, ¿no? Entonces, ojo con esta parte cuando el día de mañana se haga una investigación acerca de una persona que haya cometido cierta situación o cierto delito, pues es evidente mostrar qué tipo de vida llevó, cuáles eran sus condiciones, ¿no? Entonces, de aquí se pueden arrojar, obviamente, pues muchos detalles, ¿no? Acerca de la personalidad de la persona. No es lo mismo dónde te tocó vivir que dónde quieres vivir, ¿ok? Que no se confunda. Muchas veces dices, pues es que esta persona toda su vida ha vivido ahí y pues ni modo, o sea, eso lo orilló a cometer delitos porque en la zona donde vive, ¿verdad? Pues hay mucha delincuencia y demás. Y está bien comentarlo, pero está la otra parte, ¿no? ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué has hecho por salir de ahí, no? Acuérdense que más que nada se trata de averiguar, ¿no? ¿Qué llevó a esta persona a cometer el delito? ¿Fue realmente donde vive o realmente porque le gustó vivir ahí, no? A lo mejor era ya su estilo, ¿ok? Un modelo de ciudad sustentable no tiene que ver con, no sé, azoteas verdes o no sé, o lechugas colgadas en las fachadas. No, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Que no se confunda. Una casa digna, decorosa, es una casa donde se pueda habitar. Obviamente estoy hablando no de que 2, 3, 4 pisos, ¿no? Pero sí una casa donde a lo mejor, vaya, no se filtre el agua, donde puedas dormir tranquilamente, ¿ok? Voy a poner un ejemplo porque, de hecho, eso me lo habían comentado en algunas ocasiones, que sobre el Infonavit. Ahora el Infonavit promueve un programa piloto de crédito para la renta de vivienda, ¿ok? Parece interesante como una primera buena idea, pero esa idea tiene que llevarse a consecuencias mayores, ¿ok? A plantear una nueva manera de vivir en la ciudad, donde estar cerca de aquello, de lo que tienes, no sé, que está cerca, se llama, obviamente, para un mejor estilo de vida, una calidad de vida, ¿ok? Mucha gente me ha dicho, no, pero las casas de Infonavit, que esto, que el otro, pero si te pones a pensar qué es peor, o sea, una casa de Infonavit o como viven muchas personas, ¿no? Cerca del basurero, cerca de las vías, o que hacen sus propias casas con láminas, con pedazos de cartón, con lo que encuentran, ¿no? Entonces, bien, la Constitución de México podría decir con razón que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna en la cual sienta placer y donde gozar de una condición o una circunstancia favorable, ¿no? Lo que yo les decía hace un momento. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tales objetivos. Y bueno, dentro de la investigación que yo hice, sé que hay muchos créditos, hay muchas formas para poder obtener una casa. Ya no es como antes, donde los requisitos eran extremadamente, a veces hasta imposibles, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto doy terminado este tema. Me voy directamente a los derechos del menor. Para eso voy a subir en diapositivas un trabajo acerca de estos derechos. Me enfoqué mucho en esto porque la personalidad del delincuente muchas veces viene a raíz de la forma como vivió de niño, ¿no? ¿Qué derechos fueron violados como niño? ¿Cómo fue su comportamiento? ¿Cómo se dirigieron hacia él como niño, ¿no? Entonces es importante conocer cuáles son los derechos del menor. Bien, el primer derecho es a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Hay un estudio, hay una investigación acerca de este derecho a la vida. Obviamente nos dice en el artículo 6 que todos los niños y niñas tienen derecho a la vida. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para asegurar su supervivencia y desarrollo, ¿ok? Pero hay una investigación que leí hace como un año. Fíjense lo que decía. Dice,
El niño tiene derecho a la vida. Y el estudio se reflejaba acerca de los delincuentes, ¿no? La personalidad de los delincuentes. El artículo o la investigación decía que el 85% de los delincuentes que habían sido estudiados por los criminólogos arrojaban que se habían enterado o que sus mamás lo habían comentado, ¿no? Que quisieron abordarlo y que muchas veces lo intentaron, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, desde niño ya eres una persona que, pues, si tu mamá no te quiere, o sea, ya hay un rechazo. Entonces, evidentemente, desde ahí se está violando un derecho, que es el principal, el derecho a la vida, ¿ok? Y después de eso ya viene la parte de que el gobierno debe de hacer lo posible, ¿no? Para asegurar la supervivencia. Y lo hemos visto que a veces el gobierno mismo da, obviamente ofrece las vacunas gratuitas, la leche, muchas veces leche está en polvo, ¿no? Y el desarrollo, bueno, pues es a través, evidentemente, de la parte de escuelas que también permite que el niño crezca con este derecho. Bien, otro de los derechos es el derecho de la prioridad, ¿ok? Lo que yo les mencionaba hace un momento, en cuestiones de salud, en cuestiones de una circunstancia, el niño siempre debe ser protegido más que el adulto, ¿ok? Recuerda que, aquí un ejemplo, recuerda que en huracanes, temblores, inundaciones, las niñas, niños y adolescentes tienen prioridad, ¿no? Para salvarlos. Y hoy en día lo podemos ver, bueno, no sé si lo han escuchado o lo han leído por ahí. Hay controversia en este sentido por la pandemia que se está viviendo actualmente acerca de que si una persona mayor está enferma y si llega un adolescente o llega un niño, pues a quién se le da prioridad, ¿no? Todos quisiéramos que se les diera prioridad a los dos, puesto que son dos vidas, independientemente de la edad, pero es un derecho prioritario que tienen los niños. Derecho a la identidad. Este es un derecho que se tiene desde que se nace, obviamente al momento de registrar al bebé en sus primeros días de nacido, es un derecho que se tiene para tener una identidad, para tener un nombre, para tener un apellido. Anteriormente, bueno, hoy en día no he investigado mucho sobre eso, pero anteriormente se decía que cuando el padre o la madre no lo reconocía, el niño no tenía en su completa totalidad pues la identidad, ¿no? Hoy en día pues sí ha cambiado, sí ha variado eso y creo que sigue igual, ¿no? Independientemente si tienes los dos apellidos o tienes un apellido, eso ya te hace tener una identidad. Un nombre y un apellido ya es tener identidad. Derecho a vivir en familia. Las niñas y los niños tienen derecho a vivir en familia. Esto es por notoriedad, por principio, ¿no? Para eso el gobierno mismo ha implementado diversos cursos, diversos cuestiones de desarrollo de la familia, de las planeaciones de la familia, pues más que nada para proteger este derecho. El derecho a la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Pues bueno, que todos los niños, independientemente de la raza, religión, color, etnia, pues tienen los mismos derechos frente a todos, ¿no? Aquí no hay una desigualdad para nada. El derecho a no ser discriminado, y eso lo vemos en muchas ocasiones, y sobre todo pues lo estamos viendo hoy en día en Estados Unidos, acerca del color de la piel, ¿no? Todos los niños y niñas tienen derechos, sin importar la edad, religión, discapacidad o cualquier otra condición. En México no se ve esto, pero lo que nosotros le llamamos bullying, eso lo vemos reflejado en las escuelas, en la situación de la discapacidad de algunos niños, ¿no? Entonces, obviamente, aquí entra derechos humanos para proteger esta parte, a no ser discriminados. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Obviamente vivir en un medio ambiente sano que permita el bienestar, desarrollo y crecimiento saludable como derecho de los niños. ¿Esto a qué se refiere? Pues que el gobierno implementa diferentes talleres para que los niños asistan o que abra lugares de esparcimiento, lo podemos ver a lo mejor a veces en colonias, en fraccionamientos, lugares de diversión, ¿no? Donde hay parques, donde hay canchas para jugar ya sea voleibol, fútbol, etcétera. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
¿ok? Derecho a la integridad personal, a protección contra todo maltrato. Y esto es a veces muy usual aquí en México, que nos hemos topado con mucha violencia en contra de los niños. Entonces aquí puede intervenir derechos humanos y se hace una investigación, ya sea de la mamá, de la papá o de ambos, y bueno, ahí ya se cataliza o se dirige a la autoridad competente para que el niño, en muchas ocasiones, pues el niño es pues separado, ¿no?, de la familia para proteger este derecho, que no debería de ser así, pero bueno, lamentablemente pues es lo que existe. Bien, otro derecho es a la protección de la salud y a la seguridad social, ya lo veíamos, y aquí también se refiere que los niños deben de tener una protección completa, ¿no? Igual que los adultos, su protección de la salud y una seguridad social debe de ser completa, no a medias, no de que las primeras vacunas y después ya no, o sea, hay un ciclo para cada vacuna y para cada situación que el niño tenga en cuestiones de salud. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ¿no? Este derecho surgió mucho después, no estaba agregado, y de acuerdo a la investigación que hice, pues evidentemente esto se generó porque por cuestiones de redes sociales, cuestiones de que muchas veces ya papá y mamá trabajaban y se dejan a los niños mucho tiempo solos. Eso genera de cierta manera ciertos sentimientos que después van y los reflejan contra otros niños. Entonces, aquí nos dice perfectamente, niñas y niños con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad y a disfrutar de todos sus derechos, ¿no? Y eso lo vemos en algunas escuelas que a lo mejor por estar en silla de ruedas es discriminado, ni siquiera entran a deportes, ni siquiera participan en actividades. Bueno, aquí entra este derecho a la inclusión. El derecho a la educación, eso es evidente, ¿ok? Ningún niño por cuestiones diferentes o situación económica diferente se le puede impedir el acceso a la educación. Derecho al descanso y al esparcimiento, ¿ok? Bien, los niños tienen derecho a jugar, a descansar y a divertirse, ¿no? Hay algunos países donde los niños nada más se dedican a estudiar y tener ciertas disciplinas, ¿no? Entonces ahí entraba, me acuerdo que leía, ahí entraba ya la Comisión de Derechos Humanos Internacional, ¿no?, para abogar sobre esta situación, que sí, los niños obviamente tienen esas obligaciones de estudiar, de prepararse, pero también deben de tener esta parte de descanso y esparcimiento, ¿no? Hay un estudio también de investigación que se hizo con delincuentes acerca de esta parte. Hay delincuentes, sobre todo ese estudio se realizó en la parte de Estados Unidos, donde muchos de los delincuentes manifestaban a través de diferentes pruebas que se le hicieron en penales federales, que ellos no conocían esta parte de que desde su niñez, desde niños empezaron a trabajar, recaía sobre ellos la obligación, ¿no?, de mantener a su familia y no tenían esta parte. Entonces, es bien importante saber y conocer si los niños se les está respetando este derecho. Bien, otro derecho es a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura, ¿ok? Independientemente de lo que se vea, de lo que se escuche dentro y fuera de la familia, el niño tiene esa libertad y ese derecho a pensar, a creer y a tener una cultura como mejor le parezca, ¿ok? Y el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Este derecho me llamó mucho la atención, porque sí, evidentemente los niños, lo que opinan los niños, debe ser valorado. En las nuevas, cuando las personas, hay una votación para presidente, una votación para gobernador, una votación para presidente municipal, hay una casilla especial donde los niños pueden ir a votar. Entonces, esta es la libertad, ¿no?, de expresión, y también hay una parte fundamental que es el acceso a la información. Muchas veces creemos que todo en redes sociales es malo, y pues evidentemente hay organizaciones especiales en proveerles a los jóvenes, a los niños, un acceso de información de acuerdo a su edad. Entonces ellos tienen derecho a ver, a visualizar y entrar a este tipo de información. Derecho de participación,
¿ok? Hay un foro de participación infantil dirigido a adolescentes y público en general. Hay ciertas temáticas, esto es también por organizaciones de gobierno que hace diferentes foros, ya sea dentro y fuera de la escuela, y bueno, pues este es un derecho que tienen ellos para poder participar. El derecho de asociación y reunión, ¿ok? Me fui un poquito rápido, así como la gente mayor, los adolescentes, los niños también tienen derecho a reunirse, ¿no? También tienen el derecho de asociarse. Bien, el derecho a la intimidad, obviamente, no por ser niños, significa que como ellos no pueden defenderse, eso no significa que los niños también tengan pudor, y evidentemente este derecho de intimidad se tiene que respetar, ¿no? Si el niño quiere vestirse solo, si el niño quiere bañarse solo, pues se tiene que respetar ese derecho. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En cualquier proceso jurídico, siempre tiene que estar representado por un tutor. Esto en cuestiones a veces de divorcio de los padres, o cuando alguno de los padres no está, pues él tiene que estar auxiliado, estar representado por un tutor. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Esta es una parte fundamental, ya que muchos de los delincuentes han emigrado, ¿no?, a otro país. Entonces, aquí también la cuestión de qué pasa con los niños cuando ingresan a territorio mexicano, cuando cruzan esta parte de México, muchas veces obviamente por cruzar o para llegar a Estados Unidos, ¿no? Estos niños tienen derechos, obviamente, todos los que les mencioné. Si un niño enferma, si un niño se le viola algún derecho estando en territorio mexicano, bueno, en la Comisión de los Derechos Humanos hay artículos que lo protegen ante todas estas cuestiones. Bien, con esto doy por finalizada esta parte de los derechos del menor. La verdad que son muchos, pero la verdad está muy interesante. ¿Ok? Bien, por último, hay un tema en específico en el cual sí quiero abarcar un poco de tiempo, que es el Sistema de Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ok? El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, con sus siglas SUD, es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional, pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, que nosotros conocemos como la ONU. ¿Cuál es el fin? Bueno, promover y la protección de los derechos humanos universales. Acuérdense que conocemos que tenemos derechos humanos establecidos, pero también hay derechos humanos universales, ¿ok? El SUDUD está integrado por el sistema de tratados y el sistema de órganos. El sistema tratado de los derechos humanos son los instrumentos adoptados por el derecho internacional para darle una base jurídica a la protección de los derechos humanos. Son firmados y ratificados voluntariamente por los estados en ejercicio pleno de su soberanía. A través de ellos, los estados adquieren obligaciones internacionales. Y yo investigué 3 que para mí son los más importantes. Primero es respetar o no, respetar o más bien no interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos, ¿ok? Si yo quiero gozar de un derecho que me corresponde y no se me respeta o se me interfiere o se me limita, evidentemente aquí puedo ejercer, ¿ok?, a través de este sistema. 2, proteger o impedir que se lesionen los derechos humanos de las personas. Y 3, realizar o adoptar medidas y leyes positivas para asegurar, obviamente, el disfrute del derecho. Cada uno de los tratados internacionales prevé la creación de un comité que se encarga de la supervisión y monitoreo de la implementación de las obligaciones adquiridas por los estados. Hay un tratado de derecho humano que es la ONU con la OEA, que es el Sistema de Órganos de Derechos Humanos. El sistema de órganos comprende 4 situaciones muy, muy sencillas. Primero, que los órganos convencionales, que son comités de expertos independientes creados por los tratados internacionales. 2, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 3, los procedimientos especiales, que son los expertos independientes, relatores especiales y grupos de trabajo. Y el último es el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, es muy fácil poder identificar el sistema de órganos, ¿no? Si fuera un examen, una pregunta de examen,
Si yo te preguntara cuáles son los órganos, yo creo que está muy fácil. Órganos convencionales, el alto comisionado, los procedimientos especiales y el Consejo de Derechos Humanos, ¿ok? Si bien estos órganos son los principales encargados de llevar a cabo las funciones de promoción y protección de los derechos humanos, todo el sistema de las Naciones Unidas debe tener dentro de sus propósitos, ojo con esto, el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción, evidentemente lo que hemos comentado en muchas ocasiones, raza, sexo, idioma o religión. Eso no tiene nada que ver, ¿ok? Sería muy lamentable que por estas cuestiones se violara algún derecho y lo hemos visto recientemente en Estados Unidos, ¿no? Con la raza afroamericana, evidentemente se violan todos sus derechos. Bien, vamos a entrar a una parte muy importante que son los derechos humanos a nivel nacional. Y aquí es donde me voy a abocar la parte fundamental. El 6 de junio de 1990 nace por decreto presidencial la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Desconcentrados no tiene nada que ver, no depende, ¿ok? Posteriormente, en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adiciona el apartado del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuérdense que es nuestra máxima ley, eleva a esta institución un rango constitucional y bajo la naturaleza de un organismo descentralizado, obviamente con personalidad jurídica, patrimonio propio, es decir, ellos se valen por sí solos, ¿ok? Aquí no depende que si gobierno me da, que si gobierno no me da, ¿ok? En pocas palabras. Bien, años más tarde, esta Comisión Nacional se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, ¿no? Ellos tenían su propia situación económica por medio de una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿ok? Todos estos cambios siempre van a estar publicados en el Diario Oficial de la Federación. Pero en el 2006, sí, 2006 creo que sí, fue adicionado el inciso, hay un inciso que es el G a la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de facultar, fíjense, a la CNDH para promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México. Eso nunca se había visto, ¿ok? Así como también tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República. Obviamente todo esto que les digo, tiene que haber algo en específico, que es que vulneren los derechos humanos. Mientras se vulneran los derechos humanos, pueden interponer esta acción de inconstitucionalidad, ¿ok? Bien, por último vamos a ver los medios jurisdiccionales de protección. El primero de ellos es el juicio de amparo, ¿ok? ¿Qué es el juicio de amparo? Bueno, tiene su antecedentes formal en la Constitución yucateca de 1841, en la que se incorpora como medio de control jurisdiccional de protección de la Constitución y se eleva a la orden federal hasta el acta de reforma de 1847. Es decir, pasaron 6 años, ¿ok? La tramitación de un juicio de amparo se ejercita tomando en consideración la naturaleza del acto que se pretende reclamar. La ley de la materia prevé 2 vías, amparo directo y, bueno, les hablo ahorita del amparo directo, el cual procede contra todo aquello que tenga que ver con sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ¿verdad? Y segundo, tenemos el juicio indirecto, que procede en contra de normas generales, actos u omisiones cometidos dentro, fuera o después de haber concluido un juicio, ¿ok? Contra actos o omisiones de autoridades administrativas, contra actos de autoridad que no tengan el carácter de sentencias definitivas, así como actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entre otros. En pocas palabras, o más bien en otras palabras menos técnicas, ¿qué es el juicio de amparo? Pues nos va a ayudar a todo aquello. Obviamente existen 2 tipos de amparo, el directo y el indirecto. El directo se aplica
en contra de sentencias que ya son definitivas. Ya el juez dijo, esta es la sentencia de la persona, pues bueno, ahí puedo interponer el amparo directo porque me voy a ir directamente a esa resolución, ¿ok? Y el amparo indirecto procede en contra de normas generales, actos o omisiones de autoridad. Y esto tiene más que nada que ver con situaciones administrativas. Así de fácil, así de simple. Bien, acción de inconstitucionalidad es otra parte de lo que les comenté en un principio, que es el medio jurisdiccional de protección. Bien, ¿a qué se refiere la acción de inconstitucionalidad? Bueno, es un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor, obviamente, jerarquía. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué puede ser? Bueno, existe la ley, el tratado internacional, el reglamento o decreto. Obviamente esto con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna, es decir, de la Constitución, y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Es decir, en pocas palabras, la acción de inconstitucionalidad se va a levantar contra todo aquello que vaya en contra de la Constitución. Pero acuérdense que la Constitución es nuestra suprema ley, entonces, para que esto no quede mancha alguna, se hace este acto, este recurso legal, ¿ok? Bien, las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores y las legisladoras federales o locales, o quienes conformen una minoría parlamentaria que representa al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad el Procurador General de la República, los partidos políticos con registro ante el INE, ¿sí? O sea, llámese, no sé, PAN, PRD, ¿no? Un partido que ni siquiera tenga registro. También los partidos con registro local, que no están a nivel federal, pero sí local, siempre y cuando estén registrados, cuando se trate de leyes evidentemente electorales, así como la CNDH y los organismos locales en la misma materia. Ellos también pueden, ¿ok? Dichas acciones podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma, ¿ok? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que una norma es contra la ley suprema, esta no podrá volver a tener vigencia ni aplicarse a persona alguna. Es decir, queda eliminada, en pocas palabras. Pues bien, chicos, con esto doy por finalizada esta parte de la clase del día de hoy y a continuación quiero hablarles un poco acerca del trabajo que van a hacer para calificarles los parciales cuarto y quinto, ¿no? Van a realizar una investigación del punto número 4, del tema 4, que es déjenme leerlo, aquí lo tengo. Es el sistema de defensa de los derechos humanos, ¿ok? Y lo van a plasmar en el programa de PowerPoint, toda la investigación, ¿ok? Van a hacer un mínimo de 12 diapositivas, obviamente aparte va la portada. Tiene que ella ir, obviamente es un trabajo que se le va a calificar la investigación y aparte la presentación en PowerPoint. Pueden obviamente poner dibujos, fotos, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? Que sea un trabajo dinámico, que sea un trabajo bien hecho, que sea una investigación acorde al tema que es el sistema de defensa de los derechos humanos, ¿ok? Por mi parte sería todo. Cualquier duda, cualquier comentario, házmelo saber bajo plataforma. Y durante el día yo voy a entrar a plataforma para ver si hay alguna situación, si hay algún comentario, si hay alguna duda, ¿ok? Te deseo una excelente tarde y bueno, nos veríamos la próxima clase, ¿ok? Hasta luego.